multiplicas o mandas a dividir una cantidad negativa, el sentido debería de cambiar y todo eso. Ahí donde vamos a tener, digamos, problemas. Por eso que vamos a dar algunas acotaciones. Entonces, por el momento vamos a ver inecuaciones de primer grado, solo de una incógnita. Ya cuando lleguemos a la parte de sistema de inecuaciones, cuando nos toque dibujar inecuaciones de este tipo, por ejemplo, x más y mayor o igual que 5, de repente uno ya sabe cómo hacer eso. Cuando nos toque dibujar esta inecuación en el plano, ya cuando trabajemos también la parte de programación lineal, tocaremos justamente este tipo de inecuaciones de dos variables, ¿de acuerdo? Por el momento, netamente nos vamos a enfocar en las inecuaciones de primer grado, solo de una incógnita, ¿de acuerdo? Para eso vamos a definir a dicha inecuación como aquella expresión o aquella inecuación que se va a reducir a la siguiente forma. Vamos a tener nuestro término lineal, ax, nuestro término independiente, b, y al otro lado puede ser mayor, menor, mayor que cero, mayor igual que cero, menor igual. Prácticamente las cuatro formas. Para no escribir los cuatro casos, lo que yo voy a hacer es incorporar este signo. Puede ser mayor o puede ser menor. No es un signo nuevo, es simplemente una notación. Lo que te estoy dando a entender es que pueden ser cualquiera de los cuatro casos. No es que sea un signo que tengas que aprender a partir de ahora. Bueno, es simplemente una notación. Al otro lado, cero. Obviamente A es un número real diferente de cero, ya que si no, no tendríamos prácticamente soluciones, o bueno, de repente podríamos tener infinitas o nulas. X es mi incógnita, ¿de acuerdo? B es una constante cualquiera, B es un número real cualquiera, ¿de acuerdo? Obviamente cuando nosotros resolvamos nuestra inecuación, vamos a encontrar intervalos. Estos intervalos no tienen 2, 3, 4, 5 elementos, tienen infinitos elementos. Profe, el hecho de que resuelva x mayor o igual que 2 quiere decir que el intervalo solución o el conjunto solución es de 2 a más infinito. Ese intervalo tiene infinitos valores, exacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Básicamente, una recomendación al momento de resolver una inecuación de primer grado, ¿será que despejemos, y esto lo voy a señalar por acá, será que vamos a tratar de despejar nuestra incógnita X, tratando también de que quede o en el primer miembro o en el segundo miembro? ¿De acuerdo? Todo lo que contiene nuestra incógnita en un solo miembro. Y es más, vamos a tratar de que los coeficientes de nuestra incógnita sean positivos. Que al final nuestra incógnita presente coeficiente positivo. Al otro lado, ya sea en el primero o en el segundo miembro, vamos a tratar de despejar las constantes, nada más. ¿De acuerdo? Para eso voy a tomar como ejemplo, no sé si la semana pasada lo hice, pero de todas maneras voy a tomar como ejemplo un problema que he visto por acá. A ver, lo vimos en la parte teórica. Sí, esta es la guía, esta es la práctica. Mm, ya, es igual, a ver, esto lo copio. A ver, problemas por ejemplo como el 9. No recuerdo haberlo hecho la semana pasada, por eso es que me voy a tomar la molestia de hacerlo ahora mismo. Copiar y cerrar, perfecto, y esto lo llevamos para acá. A ver, espérate un segundo. Ya, vamos a resolver este de acá. A ver, la semana pasada en la parte teórica vimos cómo resolver esta parte, pero en realidad no lo pusimos como un ejemplo, si es que me falla la memoria. A ver, una desigualdad doble de este tipo, A menor que B y B menor que C, se resuelve por partes, por bloques, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es resolver, ¿qué cosa? Los dos primeros, A menor que B. Luego resolvemos B menor que C, por separado. Y lo que vamos a hacer es que estas dos condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. O sea, uno y dos al mismo tiempo. Este y yo lo debo de interpretar como intersección, como los valores comunes. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de problemas representa, si bien es cierto, inecuaciones de primer grado, sí, pero lo que vamos a hacer es trabajar justamente con esa propiedad. Recuerda que una desigualdad doble, donde el x está presente al menos en dos miembros, vamos a resolverlo por partes.
Vamos a resolver los dos primeros. A esto lo vamos a llamar 1, por ejemplo, y los dos últimos. De esta forma. Ahora sí, acá decimos 1. De 1 tendríamos que trabajar 3x menor o igual que 1 menos 2x sobre 2. Para eso lo mandamos el 2 a multiplicar, sería 6x menor o igual que 1 menos 2x. Esto lo mando a sumar para que sea positivo. 8x menor o igual que 1. El 8 lo mando a dividir cantidad positiva, no pasa nada. X menor o igual que 1/8. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. La segunda parte la vamos a resolver por acá. Es decir, estos dos últimos. 1 menos 2x sobre 2. Esto debe ser menor que 3. Lo mando a multiplicar. 1 menos 2x menor que 6. Voy a tratar de que me quede este 2x positivo. Para eso lo mando al otro lado. Sería, 1 lo mando a restar menos 6 menos 5. Este menos como positivo, por lo que te había comentado, 2x. Y el 2 lo mando a dividir. Que como es positivo, no pasa nada. Menos 5 medios es menor que x. O es lo mismo decir que el x, ya para que puedas verlo, el x es mayor que menos 5 medios. ¿De acuerdo? Es lo mismo, mayor que menos 5 medios. Con esto tenemos prácticamente el conjunto solución de la parte 1, vamos a llamar a esto alfa, y de la parte 2, beta. Ahora lo que debemos hacer es que estas dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. Esto quiere decir la intersección, sí. Vamos a tener que graficar por acá. Mentalmente lo podemos hacer, sí, con práctica. Si es que no nos fijamos directamente quién es, lo podemos hacer detenidamente. Ubicamos nuestros dos intervalos y encontramos la región común. 1/8, más o menos por acá, a esta altura. 1/8 es cerrado, ya que es menor o igual, entonces sería cerrado en 1/8. Y esto se va para la izquierda. Menores o iguales que 1/8. Esto se va para acá. Listo. El otro sería x mayor que menos 5 medios. Al ser mayor, va a ser justamente un intervalo del tipo abierto. Eso sería la zona del alfa, ¿de acuerdo? El otro es menos 5 medios, obviamente debe estar por acá, a la izquierda del 1/8. Mayor, entonces quiere decir que este extremo no lo toma abierto, y los mayores se iría para acá. Esta parte de azul, evidentemente, debe ser el intervalo beta. Lo que nosotros vamos a sombrear o lo que vamos a escoger es la región común, donde están ambos colores. Y como vemos, la región común pertenece al intervalo que va desde menos 5 medios abierto hasta 1/8 cerrado. Esa región común vendría a representar, ¿qué cosa para mí? Mi conjunto solución. O sea que si no me estoy equivocando, la respuesta debería ser la C, de forma directa. Entonces, ya sabes cómo se resuelve este tipo de inecuaciones, por bloques, por partes. Los dos primeros, los dos últimos y luego intersectas. ¿De acuerdo? Listo. Con respecto a esta parte, creo que no hay ninguna pregunta. La primera observación que podría hacerte es que si en algún momento llegas a una inecuación de primer grado, donde curiosamente sucede esto, x más 3 menor o igual que x más 5, profe, se va el x y te queda 3 menor o igual que 5. Pregunta, ¿quién sería su conjunto solución? ¿Quién sería el conjunto solución de esta ecuación? Si llegas a eliminar el x, o sea, se va tu incógnita y te queda la relación de que 5 es mayor o igual que 3, que por cierto es verdadera. Se cumple para, no importa el valor de x, no depende de x, por lo tanto se verifica para cualquier valor real de x. Entonces, debo entender que mi conjunto solución, en este caso, debe ser ¿quién? R. Todos los reales. Claro, infinito podría ser, ¿no? Y lo podríamos representar como desde menos infinito más infinito, es decir, R. A ver, te lo vuelvo a explicar o te lo explico de alguna forma. Lo que pasa es que el X en nuestra inecuación no va a depender. O sea, en realidad se va a eliminar, nos va a dar igual quién es X. Si nos da igual en realidad X, se elimina y obtenemos una proposición la cual es verdadera. Esa proposición verdadera no depende de X, no depende de nuestra incógnita.
Por lo tanto, el x puede asumir cualquier valor. A las finales siempre nos va a salir una proposición verdadera, 5 mayor o igual que 3. Como el x puede tomar cualquier valor, yo debo entender que el conjunto solución deben ser todos los reales. Profe, ¿y qué tal si hubiese sido al revés? ¿Qué tal si me hubiese quedado 3 mayor o igual que 5? Ah, nuestra inecuación no depende de x, pero en lo que encontramos es una proposición falsa. Es una proposición que no se verifica. Como no hay ningún valor de x que verifique nuestra inecuación, porque lo que obtenemos es una proposición falsa, debemos entender que nuestro conjunto solución debe ser más bien nulo, vacío. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos una proposición o una inecuación que no dependa de la incógnita, pero la proposición es verdadera, R, todos los reales. Tenemos nuestra inecuación que no depende de la incógnita, pero que la proposición es falsa, entonces vacío. ¿De acuerdo? Con el mismo razonamiento. Borramos esta parte. Ahora sí, esto creo que no representa ningún problema. Donde vamos a tener una pequeña discusión quizás sea el momento de resolver las inecuaciones de grado 2, de grado 3 en adelante. Vamos con el caso más común, sí, este es el caso más frecuente, inecuaciones de segundo grado, ¿de acuerdo? O de grado 2, o inecuaciones cuadráticas, y obviamente las vamos a trabajar con una variable, ¿de acuerdo? Esas inecuaciones deben presentar la siguiente estructura, como una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Debe tener su término cuadrático, ax al cuadrado, debe tener su término lineal, bx, y su independiente, c. Ya sabes que acá vamos a utilizar la misma notación que hace un momento, ¿de acuerdo? Para no escribir los 4 casos, esto puede ser menor, puede ser mayor, puede ser menor igual o mayor igual. Simplemente escribo esa notación para no escribir los 4 casos posibles que podemos tener. De acá sabemos que el x va a representar nuestra incógnita, ¿de acuerdo? A, B y C son números reales cualesquiera, de manera que nuestro coeficiente principal, el A, debe ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Ahora sí, hasta acá todo bien, pero el detalle viene a continuación, cómo resolver una inecuación de segundo grado. Y eso, como estás viendo, lo vas a desarrollar o lo vas a resolver utilizando el método de los puntos de corte. El método de los puntos de corte, acá lo explico con pasos y no voy a cometer el error que hice el día de ayer explicándolo. Lo voy a explicar con un ejemplo, ¿de acuerdo? Para las personas de repente que no se acuerdan o todavía no lo tienen claro. Y acá de repente va a haber una pequeña diferencia con respecto a lo que anteriormente les han podido explicar. Ojo, yo lo hago a mi forma. Tiene cierta similitud del criterio que les han enseñado, probablemente, que es el más común. Sí, pero en realidad para mí es mucho más fácil de entender. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Para el método de los puntos de corte vamos a aplicar los siguientes pasos. Y esto es lo que te voy a explicar con, no sé, un ejemplo. X cuadrado menos 2x menos 15, por ejemplo. Menor que 0. O mayor que 0 vamos a poner. Mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Listo. A ver, este de acá, vamos. Mira. Vamos paso por paso. En el primer paso nos dicen que vamos a trasladar todos los términos de nuestra inecuación al primer miembro. Sí, vamos a procurar que todos los términos los coloquemos en el primer miembro. Y también vamos a tratar de que nuestra expresión tenga coeficiente principal positivo. Profe, ¿quién es ese coeficiente principal? El A, pues. El coeficiente del x cuadrado tenga coeficiente positivo. Si no lo tiene, pues lo mandamos al primer miembro y lo multiplicamos por menos. O de repente lo cambiamos de orden, ¿de acuerdo? La idea es que nuestra expresión cuadrática de preferencia quede en el primer miembro y que el coeficiente del x cuadrado sea positivo, ¿de acuerdo? Una vez garantizado eso, lo que vamos a hacer es factorizar la expresión. Sí, la factorizamos utilizando los criterios que ya conocemos, diferencia de cuadrados, factor común, aspa simple, o de repente utilizando, para hallar las raíces, utilizando, perdón, la fórmula general. Ya depende de la situación, ¿no? Ahora, después de haber factorizado, lo que vamos a hacer es
calcular los puntos de corte. ¿Y eso qué es, profe? Lo que pasa es que los puntos de corte los vas a obtener a partir de que cada factor obtenido, después de factorizar, obviamente, lo vas a igualar a cero. Sí, vas a igualar a cero cada factor. Profe, ¿y eso qué es? ¿No son las raíces? Exacto. Técnicamente, hasta el momento, es como resolver una ecuación cuadrática. No hay mucha variación acá. ¿De acuerdo? Hasta este paso es resolver una ecuación de segundo grado. Esto que igualamos a cero, prácticamente estaríamos hallando las raíces. Sí. Profe, o sea, de acá, coeficiente principal positivo, todo en el primer miembro, factorizo, este es x menos 5 por x más 3. Segundo, el tercer paso es igualar a cero cada factor. X menos 5 igual a 0,5. X más 3 igual a 0, x menos 3. Entonces, estos dos vendrían a representar, ¿qué cosa? Mis puntos de corte. También llamados puntos críticos. Estos puntos de corte serían el 5 y el menos 3. Estos puntos de corte, como notas, también son soluciones de esta expresión cuadrática. Sí, es como si lo vieses como una ecuación. Sí, es como si fueses a resolver una ecuación cuadrática. Hasta ahí no hay ningún cambio. ¿De acuerdo? ¿Dónde vienen, digamos, los pasos que diferencian a una ecuación de una inecuación? Acá. En el cuarto paso vamos a hacer lo siguiente. Una vez ubicados los puntos de corte, los vamos a tener que ubicar de forma ordenada en la recta real. Trazamos nuestra recta, menos infinito más infinito, ubicamos de forma ordenada a cada uno de estos puntos de corte, a cada una de estas raíces, y esto va a generar zonas. Sí, estos puntos van a generar zonas. Estas zonas, ¿cómo las vamos a identificar? Con el trazado de una curva. Vamos a trazar una curva que va a ir de derecha a izquierda y va a empezar, y acá lo he omitido, va a empezar de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta curva no va a pasar por cualquier punto, va a pasar exclusivamente por los puntos de corte. ¿De acuerdo? Esa curva va a pasar por los puntos de corte. Como te dije, va a ir de arriba hacia abajo, va a subir y luego va a bajar. Justamente va a cortar a la recta por esos puntos de corte. Me explico. ¿Te acuerdas que hace un momento hemos hecho ese problema arriba en la que hemos factorizado y todo eso? Ya, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, como cuarto paso, ubicar estos puntos. 5 y menos 3 y 5 de forma ordenada. Menos 3 y 5. Lo que vamos a hacer es, primero, antes de trazar la curva, identificar cómo son esos puntos, abiertos o cerrados. ¿Eso de qué depende? De tu ecuación. Mayor igual, menor igual, eso es cerrado. ¿De acuerdo? Listo. Si fuese mayor o menor, los dos puntos son abiertos. Profe, ¿hay la posibilidad de que uno sea abierto y otro sea cerrado? Sí y no. No, porque en esta parte o ambos son abiertos o ambos son cerrados. Sí, porque cuando lleguemos a resolver inecuaciones racionales, fraccionarias, vamos a ver que algunos extremos serán abiertos de forma obligatoria y otros pueden ser cerrados o abiertos. Ya cuando lleguemos a ese punto te explicaré el por qué. Técnicamente acá, o los dos son cerrados o los dos son abiertos. Una vez visto quiénes son los puntos, si son abiertos o cerrados, lo que haremos es trazar nuestra curva que va desde la derecha, desde esta parte, y empezando desde arriba. Profe, ¿la curva va por cualquier punto? No. La curva va a empezar a cortar a estos puntos. Sí, va a subir, va a bajar, o bueno, va a ir desde arriba hacia abajo, siempre pasando por los puntos. Entonces la curva viene desde acá y sería así. Viene desde arriba, hacia abajo, luego vuelve a subir pasando por este punto y ya se queda arriba. Porque ya no hay ningún punto de corte, la curva ya no puede seguir bajando. ¿De acuerdo? Siempre va a cortar por esos puntos. Ahora, esta curva lo que ha determinado son zonas, las cuales vamos a designar como positivas o negativas. ¿Y eso de qué depende? Una forma les han enseñado de repente la curva a colocarla todo hacia arriba, intercalar signos.
¿De acuerdo? Y es correcto porque en realidad se deberían intercalar signos. Ahora, otra forma práctica de recordarlo y utilizando esta forma es la siguiente. Yo normalmente le explico, se traza esa curva y obviamente la zona que está por encima de la recta debe ser positiva y la zona que está por debajo negativa, que es lógico también, ¿no? Profe, me enseñaron que se hace la curva y se intercalan los signos. Sí, también es correcto. Debería salirnos la misma respuesta. En realidad, deberá salir la misma respuesta. Como ves, esta curva ha determinado zonas, dos zonas positivas y una negativa. Ahora, ¿qué zona nosotros deberíamos de tomar? Eso el problema nos va a indicar, porque regresando a nuestro problema, si el signo de relación es mayor o mayor igual, debo de tomar las zonas positivas. Mientras que si el signo es menor o menor igual, debo tomar las zonas negativas. Claro, y ese es simplemente analizando la expresión. En este caso, si es que tú regresas a la expresión cuadrática, a ver, a esta expresión que está por acá, si tú regresas a esta expresión, te están diciendo que es mayor o igual que cero. Sí, el producto de esos dos factores es mayor o igual que cero, positivo. Por lo tanto, debes escoger esta zona positiva, que por cierto no es la única. Debes escoger también a esta otra zona. Entonces, el conjunto solución de dicha inecuación será la unión de estos dos conjuntos, porque debes justamente de tener en cuenta que estos dos cumplen la condición. Entonces, el primer intervalo viene desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, unido con 5 cerrado, hasta más infinito abierto. Este sería mi conjunto solución. Ya el problema, como te digo, siempre te va a decir qué zona vas a escoger. No te preocupes, ¿de acuerdo? Listo. Esto era simplemente para aclarar, ¿de acuerdo? Ya con los ejercicios que vamos a ver dentro de poco, vamos a ver cómo se puede trabajar ya de forma específica, ya con datos previos. Esto es simplemente así un ejemplo. Sigo explicando la parte teórica y para esto vamos a recordar un teorema que probablemente sí has escuchado. Y esto lo vas a utilizar sobre todo cuando veas que tu expresión cuadrática no tenga factorización. Trates de utilizar aspa simple y para tu mala suerte no hay. ¿De acuerdo? El teorema del trinomio positivo dice lo siguiente. Si tenemos una expresión cuadrática como ax al cuadrado más bx más c, vamos a tener la seguridad de que esta expresión cuadrática va a ser mayor que cero para todo valor de x que pertenece a los reales y cualquier valor real de x va a verificar que esta expresión sea positiva si cumple dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones a tomar en cuenta? Primero, nuestro coeficiente principal debe ser positivo. Y además, debemos asegurarnos que el discriminante de esa expresión cuadrática debe ser negativo. Esas son las condiciones del trinomio positivo. Me explico. X al cuadrado más x más 1. Supongamos, te piden resolver mayor que 0. Primer consejo, por un momento olvídate de esto que está por acá. Olvídate el mayor que 0. Solo enfócate en esta expresión cuadrática. A ver, profe, la factorizo, pero para tu mala suerte no tiene aspa simple. Entonces los puntos de corte o las raíces las encuentro con la fórmula general. Y para tu mala suerte, cuando aplicas fórmula general, encuentras que dentro de la raíz vas a tener un número negativo. Profe, entonces, ¿qué hago? Revisa este teorema, si cumple las condiciones. A ver, primer coeficiente, 1 mayor que 0. Perfecto, cumple la primera condición. Coeficiente principal positivo. El discriminante, cuando tú operas el discriminante te queda 1 al cuadrado menos 4 veces 1 por 1. Te queda menos 3, negativo. Discriminante negativa, perfecto. Cumple esa condición. Esto, ¿qué quiere decir? Que esta expresión cuadrática, el x cuadrado más x más 1, siempre será positiva. Siempre, para cualquier valor de x. Dale al x menos 8 más 50 menos 104, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Dale cualquier valor al x. Esa expresión será siempre positiva. Siempre, siempre. ¿De acuerdo? Siempre va a ser positiva. Ahora sí,
Como sabemos que esta expresión es positiva porque cumple las condiciones del trinomio, voy a borrar esta parte de acá y regreso a mi problema. Esta expresión es mayor que 0, me dice. Esto es verdadero, claro, porque hemos visto hace un momento que esta expresión es positiva, mayor que 0. Por lo tanto, ¿quién será el conjunto solución de esa inecuación? Profe, esa expresión es siempre positiva para cualquier valor real de x. Por lo tanto, mi conjunto solución para esta inecuación debo entender que es R, todos los reales. Cualquier número va a verificar esa inecuación. Cualquier número real, positivo, negativo, fracción, raíz, el que tú quieras. ¿De acuerdo? Va a ser los reales. ¿Qué pasa si el problema nos hubiese dicho que esa expresión es menor que 0? ¿Quién hubiese sido mi conjunto solución? Razónalo. Esa expresión cuadrática es menor que 0. ¿Quién debería ser mi conjunto solución en esa situación? A ver, ¿qué crees? ¿Quién sería el conjunto solución para ese caso, para esa inecuación? X cuadrado más x más 1 menor que 0. Claro, sería vacío. Sería vacío, exacto. Lo que pasa es que, a ver, mira, esta expresión hemos visto que es positiva, cumple las condiciones del trinomio positivo. Esta expresión que es positiva, según el problema, no es que yo te estoy diciendo que sea negativa, según el problema me dicen que es menor que 0. Profe, pero ¿cómo es posible que esta expresión que sea positiva es menor que 0? ¿Qué quiere decir? ¿Puedes resolverla? No. ¿Puedes encontrar valores de x que cumplan esto? No. Si no puedes encontrar nada, entonces el conjunto solución es nulo, vacío. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. ¿De acuerdo? Cuando vean, entonces, una expresión cuadrática que tiene como discriminante negativa y coeficiente principal positivo, es más, de frente a una cuadrática a la cual no puedan factorizarla utilizando aspa simple y todo eso, ya sospecha de esto, que ese trinomio va a ser siempre positivo. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. Hay otro teorema que es una consecuencia directa. El teorema del trinomio negativo, sí hay un teorema así, pero no exactamente a eso no me refiero. Sino más bien te voy a hablar esta vez del teorema del trinomio no negativo. Perdón, sí, del trinomio no negativo. Del trinomio no negativo. Profe, ¿no negativo quiere decir positivo? Sí, y no a la vez. Lo que pasa es que vamos a tener también una cuadrática ax al cuadrado más bx más c, que puede ser mayor que 0 o igual a 0. Recuerda que eso es no negativo, ¿de acuerdo? Que también se puede dar la posibilidad de que sea igual a 0. Entonces, si un trinomio encontramos que es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los reales, también se debe verificar para r, siempre será mayor o igual que 0 o no negativo si es que cumple dos condiciones. Similar al anterior, coeficiente principal mayor que 0 y además el discriminante ahí va a variar. Es menor o puede ser igual que 0. Ahí está la única diferencia. ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces, profe, puedo hacer una relación, digamos, si acá el trinomio es positivo, discriminante negativa, menor que 0. Si el trinomio es mayor o igual que 0, discriminante menor o igual que 0. Sí, digamos que esa sería la relación a escoger. No te preocupes que por acá he considerado conveniente explicártelo con un ejemplo, tipo DEC obviamente, para ver cómo se realiza la operación respecto a esta parte. Me dice el problema, José quiere repartir de forma equitativa 2m más 3 100 de soles. Perfecto, hallamos m, multiplicamos por 2, sumamos 3 y luego por 100. Me dicen cientos de soles. Entre sus cuatro sobrinos, esa cantidad entre 4 es lo que vamos a tener que encontrar. Me dicen, además, m es el mayor, y esto es atento, ¿ah? Justamente con esta parte nos vamos a ayudar para encontrar el valor de m. Dice que m es el mayor número real que verifica la siguiente desigualdad. Y la desigualdad, como no está del todo en una misma línea, lo voy a escribir por acá.
La desigualdad es m menor o igual que 2x al cuadrado más 2x más 19. ¿Qué me dicen de esta desigualdad? Dice que se verifica para cualquier número real x. O sea que esta desigualdad, esta inecuación, se resuelve para todo x que pertenece a los reales. Dicho de otra forma, se resuelve o cuyo conjunto solución es R, todos los reales. Hay muchas formas de enunciar eso entonces. Listo. Profe, pero una inecuación cuadrática que tenga como conjunto solución R, pues tienes que sospechar del teorema del trinomio positivo. Para eso vamos a formar nuestra cuadrática, estaríamos ante el segundo caso, el teorema del trinomio no negativo. Vamos a construir nuestra cuadrática que sea mayor o igual que 0. Para esto, profe, este m nos está causando problemas, entonces mándala a restar. Sería 0 menor o igual que 2x al cuadrado más 12x más 19. Este más m pasa como menos m. Atento que tu término independiente esta vez es todo esto. Listo. Profe, ¿ya tenemos la estructura de lo que hemos visto hace un momento? Sí, porque tenemos una expresión cuadrática mayor o igual que 0. Entonces decimos, por el teorema de frente del trinomio no negativo. Para que esta expresión, que depende de m todavía, cumpla para todo número real de x, ¿de acuerdo? Deben cumplirse dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Coeficiente principal positivo. El coeficiente principal 2 es mayor que 0. Profe, esa es una proposición verdadera. Hace un momento lo hablamos. Quiere decir que el conjunto solución es R. Pero no es la única condición que debemos verificar, sino que también a la vez y el discriminante. Profe, discriminante b cuadrado menos 4ac. b es 12 elevado al cuadrado menos 4 veces el producto de a, que vale 2, por c, el independiente. 19, profe. No, 19 menos c. Ese discriminante debe ser menor o igual que 0. Menor o igual que 0. Perfecto. De acá vamos a encontrar el valor de m. Sería 12 al cuadrado 144 menos 4 por 2 sería 8 por 9, 152. Ahí me verifican, por favor. Menos 4 por menos m sería por 2 también, más 8m. Menor o igual que 0. Me queda menos 8 más 8. M menor o igual que 1, por favor, verifíquenlo. ¿Sí? A mí me queda m menor o igual que 1. ¿Está bien? ¿Me ayudan a verificar las operaciones, por favor? Sí, me queda m menor o igual que 1. ¿Todo bien entonces? Sería 4, 8, 6, 2, 8. Sí, está bien. Yo creo que sí. Perfecto. Ahora sí. Listo. Profesor, debemos realizar que estas dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. O sea, debemos interceptarlas. Y esto lo voy a hacer manualmente. Así. Profe, ¿cómo es R? R es toda la recta. Claro, R vendría a ser de menos infinito más infinito. 1 menores o iguales cerrado para acá. El conjunto solución, o mejor dicho, la intersección, estaría dado justamente por este intervalo, m menor o igual que 1. O sea, de acá obtengo que el m debe ser un número menor o igual que 1 para que esta expresión cuadrática se verifique para cualquier número real. Listo. Ahora, lo que me habían comentado es que el mayor valor de m, justamente, m representa más bien el mayor número real que verifica esta desigualdad. Por lo tanto, el valor de m para nuestro problema debe ser el mayor valor, el máximo valor. Como m es menor o igual que 1, puede ser 1, 0, menos 1, menos 2, va bajando. De todos estos, el mayor, el valor más alto, vendría a coincidir con el 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con eso ya acabamos nuestro problema, porque en realidad José tendría que repartir ¿cuántos cientos de soles? 2 por 1 más 3, y esto multiplicado por 100. Esa es la cantidad que tendría que repartir, es decir, 500 soles. Tendría que repartir 500 soles. ¿Entre cuántas personas? Entre sus 4 sobrinos. Obviamente, si lo reparte entre sus 4 sobrinos, tendría que repartir de forma equitativa y cada uno de ellos
tendría 125, si no me equivoco. Entre 4 y 125. Por lo cual, la clave sería la A, de forma directa. Entonces, es así como se resuelven problemas con los cuales vas a tener que encontrar, o bueno, verificar las condiciones del trinomio no negativo o del trinomio positivo. ¿De acuerdo? Listo, para terminar esta parte, vamos con una pequeña observación con unos casos particulares, y esto lo voy a poner por acá. A ver, casos particulares, por si en algún momento te llegas a topar con alguno de estos. Supongamos que al momento de resolver tu inecuación cuadrática, para tu mala suerte te encuentras con lo siguiente, que haces aspa simple y curiosamente se forma un binomio al cuadrado, x menos a al cuadrado. Imagínate, esto es mayor o igual que 0, supongamos. Si me queda un binomio al cuadrado, ¿de acuerdo? Mayor o igual que 0, ¿qué debo entender como conjunto solución? Y acá es razonamiento. ¿Quién sería mi conjunto solución para ese caso? Una expresión al cuadrado mayor o igual que 0. Eso es teoría de la semana pasada. Toda expresión al cuadrado era mayor o igual que 0 y eso siempre se va a verificar para todo número real. Por lo tanto, el conjunto solución de esa inecuación debo entender que debe ser todos los reales, R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si más bien tu binomio al cuadrado debe ser mayor que 0? Y acá sí quiero que lo razones hasta que me des una respuesta. ¿Quién debería ser más bien mi conjunto solución? Que ese binomio al cuadrado sea, ojo, estrictamente mayor que 0, nada más. ¿Quién sería el conjunto solución? A ver, ¿qué crees? ¿Quién debe ser el conjunto solución de esa inecuación? Claro, lo que pasa es que, a ver, un binomio al cuadrado es mayor o igual que 0. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero, si yo te digo que es mayor que 0, le estoy quitando la posibilidad de que sea igual a 0. Por lo tanto, hay que quitarle el valor que hace que x menos a al cuadrado sea 0. ¿Y ese valor quién es? Es encontrando que nuestra base sea 0. O sea que el x es a. Si x es a menos a, 0 al cuadrado 0, y 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, acá debo entender que el conjunto solución es todos los números reales a excepción de ese elemento a. Ese elemento que hace que nuestra base sea 0. Todos los reales menos el elemento a. Así que la próxima vez que tengas una inecuación de este tipo, x más 2 al cuadrado mayor que 0. ¿Quién es el conjunto solución? Perfecto, todos los números reales a excepción del elemento que acá hace que sea 0. Es decir, menos 2, disculpen. ¿De acuerdo? Eso es directo. Siguiente caso particular que puedes tener, si vamos a hacer las combinaciones posibles que tenemos, que nuestro binomio al cuadrado sea menor o igual que 0. Te estoy diciendo que un binomio al cuadrado exponente par es menor que 0 o igual que 0. ¿Quién debe ser su conjunto solución en ese caso? ¿Quién deberá ser el conjunto solución para este caso? Que nuestra expresión cuadrática, nuestro binomio al cuadrado, sea menor o igual que 0. ¿Quién deberá ser nuestro conjunto solución? Claro, acá solo hay un elemento, porque te estoy diciendo que esa expresión cuadrática, ese binomio al cuadrado, es menor que 0, lo cual es imposible, o que sea igual a 0, que es la única posibilidad. Por lo tanto, el conjunto solución debe ser justamente este elemento A, entre llaves. Creo que el otro caso ya se responde por sí mismo, que un binomio al cuadrado sea menor que 0, sea negativo. Profe, eso no tiene sentido. Claro, es por eso que su conjunto solución debe ser ¿quién? Vacío, nulo. Exacto, ¿de acuerdo? Esos son los 4 posibles casos que podrías encontrar, ¿de acuerdo? Ya para tu mala suerte si se puede hacer justamente con un binomio. Ahora sí, continuamos porque como en tiempo, sí. Antes de que se nos acabe justamente las 2 horas, vamos con esta última parte. Para las inecuaciones de grado superior, vamos a ver básicamente que se deben de reducir a esa forma. Vamos a llevarlo también todo al primer miembro de preferencia, esos son los primeros pasos.
Observaciones, X va a ser mi incógnita, A su 0, A su 1, A su 2, hasta A su n son los coeficientes, son números reales todos. El coeficiente principal debe ser diferente de 0, ya que anula nuestro polinomio de grado n. Acá lo importante es ver cómo se resuelve. Y para eso vamos a utilizar el método de los puntos de corte, el que hemos visto hace un momento, pero generalizado. No te preocupes, que más adelante hay dos ejemplos para ver cómo se aplica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este método? Para empezar, vamos a seguir los tres primeros pasos. ¿Cuáles eran? Profe, llevamos toda nuestra expresión al primer miembro y tratamos de que nuestro coeficiente principal sea positivo. Perfecto, primer paso cumplido. Segundo paso, vamos a factorizar y para esto ya debes de recordar cómo factorizar expresiones de grado 3, 4, 5 en adelante. Ya lo vimos en factorización. Tercer paso, ¿cuál era del método anterior? Hallar las raíces, los puntos de corte. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ese punto todo bien. Lo que vamos a hacer es, después de ubicar a nuestros puntos de corte en la recta numérica, lo que vamos a hacer es trazar la curva, como en el anterior, sí. Vamos a trazar nuestra curva de izquierda a derecha, empezando de arriba hacia abajo. Esa curva, como recuerdas, pasa por todos los puntos de corte. Esta vez no solo hay dos, pueden haber tres, cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, va a pasar por todos esos puntos de corte teniendo en cuenta lo siguiente, que la raíz, o que si nuestra raíz, o sea, nuestro punto de corte es una raíz simple, o sea que se repite una vez, exponente 1 del factor, o que se repite una cantidad impar de veces, multiplicidad impar, ¿de acuerdo? Si esa raíz que lo hemos colocado como un punto de corte es una raíz simple o una raíz de multiplicidad impar, lo que va a hacer la curva es seguir su trayectoria. Sí, la curva va a trazar la recta. Como hace un momento te expliqué, sube, baja, va a pasar normal por ese punto. Donde vas a tener mucho cuidado son con aquellas raíces cuya multiplicidad es par. O sea, vienen de un factor con exponente 2, 4, 6, ¿de acuerdo? Números pares. ¿Qué pasa con esas raíces de multiplicidad par? Lo que sucede es que esta vez la curva se va a quedar por el mismo lado. Es decir, en ese punto de multiplicidad par, la curva va a rebotar. Si la curva viene de arriba y este punto tiene multiplicidad par, entonces va a continuar su trayectoria. Sigue por arriba, continúa en el mismo lado, rebota en la misma zona. ¿De acuerdo? Listo. El último paso, el penúltimo paso es el mismo. Vamos a intercalar las zonas arriba positivo, abajo negativo y vamos a escoger nuestra zona dependiendo del signo. Si es mayor o mayor igual, zona positiva. Si es menor o menor igual, zona negativa. ¿De acuerdo? Te lo explico con dos ejemplos. Vamos a resolver esa primera inecuación. Es algo básico, ¿de acuerdo? No quiero complicarte con un problema de código, digamos, para sacarle provecho a eso. Vamos a simplemente recordar cómo se hace. Para empezar, nuestra expresión cuadrática, pero cúbica, ya está ordenada según lo que se requiere. Todo al primer miembro, coeficiente principal positivo, es más, noto que está ordenado y completo, por cierto, así que me voy adelantando al segundo paso. Profe, ¿cuál es? Factorizar. Pregunta, ¿cómo factorizo una expresión cúbica? ¿Qué método de factorización tengo que emplear para factorizar esa expresión cúbica? ¿Qué métodos te expliqué? Expresión cúbica, profe, eso se hace con ¿qué cosa? Con divisores binómicos. ¿Sí? Ruffini, pues, con Ruffini, ¿de acuerdo? Eso ya debe de tenerlo en cuenta. Factorizamos esta expresión utilizando Ruffini. Como ese polinomio está completo y ordenado, simplemente aprovecharé para realizar el esquema 2 menos 37, 168 y menos 225. Ahora sí, ya que te ayudé con el método, lo que sí me vas a ayudar tú es encontrar un valor de x que pueda eliminar o que pueda anular nuestra expresión, que nos quede cero. ¿Con quién sería? Tú mismo eres, a ver, te doy tiempo.
Prueba, más 1 menos 1, más 3 menos 3, más 5 menos 5. ¿Con quién se elimina? A ver, ¿quién se estaría eliminando? ¿Con quién se podría eliminar nuestra expresión? A ver, activemos el chat por acá. Ya, listo. A ver, ¿con qué valor se eliminaría? ¿Ya han probado con algún valor 1, 2? Bueno, con 2 no. De acuerdo, con 2 no se va a eliminar ni hablar. Más 1 menos 1, más 3 menos 3, más 5 menos 5, cualquiera de esos. ¿Con quién se podría eliminar? A ver, voy probando yo, al parecer. A ver, 2, 3 menos 71 más 68. ¿3 puede ser? ¿Sí? ¿Con 3? ¿Con 3 puede ser? A ver, con 3 sería cuestión de bajarlo al 2, ¿de acuerdo? 2 por 3, 6, menos 37 más 6 menos 31, menos 31 por 3 sería menos 93, y 168 menos 93 me daría 75, sí, 75 positivo. Por 3, 225, perfecto, cuadra perfectamente. Listo, con el 3. Ahora sí, hallamos nuestro factor, ¿de acuerdo? Es decir, al 3 lo regresamos. Es decir, x menos 3 igual a 0. Esta expresión cúbica, entonces, se escribe como tu primer factor, el x menos 3, multiplicado por ¿quién? Por tu cociente, que justamente está dado por estos coeficientes. Sería 2x al cuadrado menos 31x más 75. Esto debe ser mayor o igual que 0. Sí, esta expresión al multiplicarla te da la cúbica de arriba. Atento, hay una cuadrática. Vamos a verificar primero si tiene aspa simple. Para eso, yo diría que sí. El 31 lo consigo como 25 más 6. Y el 6 lo puedo conseguir como 2x por 3. Y ese 3 por 25, 75. Menos y menos. Habla, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se verifica? Menos 6 menos 25 menos 31. Sí, está todo bien. Entonces, ¿quiénes serían los factores? El primero es x menos 3 multiplicado por 2x menos 25 y multiplicado por x menos 3 también. Profe, ahora sí, punto de corte, no. Es que no puedo dejar separado el x menos 3 con ese x menos 3. Los tengo que juntar. Entonces, esto sería colocar x menos 3 al cuadrado por 2x menos 25 mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ahora sí, si el proceso de factorización te parece complicado, entonces creo que sería más complicado lo que viene a continuación. Así que factorización deberíamos de manejarlo. Listo. Ahora sí, como ya tenemos a nuestra expresión factorizada, es momento de hallar los puntos de corte, las raíces, los puntos críticos. Los puntos de corte sería igualar a 0 cada factor. Profe, las raíces, exacto. Sería 3 y del otro es 25 medios. 12,5 vamos a ponerle. Acá vas a tener especialmente mucho cuidado. ¿Por qué? Va a haber un rebote. Claro, es que hay una raíz de multiplicidad par. Mira, el 3 se repite 2 veces. Cantidad par. Por lo tanto, la curva va a dar un rebote en el punto 3. Profe, y en este que tiene exponente 1, que solo está una vez, es raíz simple. Cuando es raíz simple o cuando es una raíz de multiplicidad impar, no importa. La curva le va a dar igual. ¿De acuerdo? Donde vamos a tener un rebote es en 3. ¿Por qué? Su exponente es 2, par. Es una raíz de multiplicidad par. Listo. Entonces lo que haremos es ubicar qué cosa, nuestra recta numérica, por acá, menos infinito, más infinito, de forma ordenada colocamos al 3, 12,5. Para empezar, vamos a ver cómo son estos puntos, abiertos o cerrados. Profe, ¿y eso de qué depende? De nuestra desigualdad, mayor o igual. Eso quiere decir cerrado en 3 y cerrado en 12,5. Los dos son cerrados. Ahora sí, trazamos nuestra curva, teniendo en cuenta que siempre va de derecha a izquierda,
de arriba hacia abajo y vamos a tener que realizar un rebote en 3. A ver, profe, viene desde acá, de derecha a izquierda y desde arriba. En 12,5 no hay nada de rebote, así que normal. Continúa hacia abajo y acá en este punto 3 debe dar un rebote. ¿Dónde? En la misma zona que se está dirigiendo, o sea, en la misma zona abajo. Zona que está por encima de la recta positiva, zona que está por debajo negativa. Profe, ¿qué zona debo de sombrear? Eso te lo dice el problema. Tu expresión debe ser mayor o igual que 0, positiva. Por lo tanto, debo de escoger esta zona positiva. ¿Eso debe ser mi conjunto solución? Exacto. Como toda inecuación, tiene un conjunto solución, que como vemos, va desde 12,5 ¿hasta dónde? Hasta más infinito. O sea, de 25 medios hacia más infinito. Pregunta, ¿esta es la respuesta final o me falta algo? Bueno, te voy adelantando que sí falta algo. Pero la cosa es, ¿qué es lo que falta? No sé si lo llegas a visualizar. Ese intervalo 12,5 más infinito, sí, es la respuesta, pero le falta algo. Hay algo que nos estamos olvidando por completo. No sé si lo estás notando. El X, no, 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 no. Hay un elemento que no lo estoy escribiendo y que es solución. Claro, profe, pero el 3 no está en el intervalo. ¿Por qué lo tengo que incluir? Es que el 3 es un punto cerrado. Al ser cerrado, debe cumplir la inecuación. Claro, profe, si yo lo reemplazo 3 menos 3, 0 por todo esto 0, y 0 es mayor o igual que 0, sí. Por lo tanto, este elemento 3, que si bien es cierto, no está en mi intervalo, lo debo de unir, lo debo de incluir en mi conjunto solución. Esto lo voy a unir con dicho elemento 3. ¿De acuerdo? De esa forma. Listo. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Ahora, te comento, de repente te han enseñado de otra manera y lo más probable es con lo que te voy a explicar ahora. Mira, x menos 3 al cuadrado por 2x menos 25 mayor o igual que 0. Probablemente te hayan explicado de la siguiente forma. No, no sé en realidad si te lo hayan explicado así tampoco. Pero la forma más común de hacerlo es así. Primero, esta expresión x menos 3 al cuadrado, imagino que la habrás escuchado, toda expresión positiva puede ser cancelada de nuestra desigualdad. Y es verdad en realidad, porque si esta expresión que es positiva, sabemos que es positiva, entonces para que esta expresión que sea positiva multiplique al 2x menos 25, que debe ser mayor o igual que 0 en consecuencia, esto debe ser mayor o igual que 0, para que se mantenga la desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, profe, esta expresión que es positiva va a dar igual, porque a las finales lo que debo hacer es resolver 2x menos 25 y para que esto que es positivo y me dé mayor o igual que 0, esta expresión debe ser necesariamente mayor o igual que 0. Por cuestión de lógica, ¿no? O sea que el x es mayor o igual que 12,5. Los mayores iguales serían desde 12,5 hasta más infinito. ¿Y dónde sale el 3, profe, del problema anterior? Lo que pasa es que esta expresión que es positiva se puede eliminar, sí, pero recuerda que también semanas atrás habíamos visto que cuando eliminamos factores estamos perdiendo soluciones. Y es que nuestra desigualdad, aparte de ser mayor, puede ser igual que 0, como una ecuación. Eliminas factores, entonces ese x menos 3 que estás eliminando, debes igualarlo a 0 para no perder tus soluciones. Esto quiere decir que el x debe ser igual a 3. 3 es una solución que no está en tu intervalo. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es añadirlo como un elemento unitario. Así. ¿Sabes por qué no te explico de esa manera? Porque es muy analítico. Es pensar, profe, ya elimino los factores positivos, mi factor positivo lo igual a 0 en caso de encontrar soluciones y problema solucionado. ¿Sabes por qué no te lo explico también de esa manera? Porque supongamos que acá
haya sido así. Mayor nada más. Profe, ¿se hace lo mismo porque esto es positivo? Sí, hace lo mismo. Te queda que esto debe ser necesariamente positivo, pero como esta expresión que es positiva la has eliminado, más bien el x menos 3 debe ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque acá es mayor que cero, no es igual a cero. Estrictamente es mayor que cero. Entonces, este factor que estás eliminando, debes evitar que sea cero. Por lo tanto, el x debe ser diferente de 3. Entonces, en tu intervalo, si es que el 3 está considerado, deberías de quitarlo. Como te digo, es prácticamente muy analítico lo que se tiene que hacer. Profesor, si es mayor o igual que cero, ¿elimino factores positivos y los igualo a cero? Sí. Y cuando es mayor o menor que cero, lo elimino los factores positivos, pero los hago diferente de cero exacto. Eso trae confusión. Entonces, para evitar ese problema, lo que yo generalmente hago es no eliminar los factores con exponente 2. Yo los conservo hasta el último. Y lo único que hago es indicarte que en tu gráfica, en tu curva, va a haber un rebote. La respuesta va a ser la misma. Es más, con esto de la curva también me explico que en algunos casos a ustedes les han explicado, la curva se realiza de la siguiente forma y lo que haces es intercalar los signos, más, menos, menos. También es válido, es lo mismo, debería salir lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, yo te lo explico de esta manera porque a mi parecer, y es lo que te comento a lo largo del tiempo que llevo enseñando, es que es más práctico, se llega a entender mucho mejor. Esta forma analítica no la explico porque esto requiere ya de mucha práctica. Cuando uno ya tiene práctica, profesor, valores positivos se eliminan, se igualan a cero para no perder soluciones, perfecto. Siempre se analiza. Entonces, esta parte, si bien es cierto, no la voy a desarrollar de esta manera. Ya cuando lleguemos a la parte de inecuaciones irracionales con raíces, sí vamos a tener que hacer digamos, un desgaste mental porque vamos a tener que analizar prácticamente caso por caso. Entonces, al menos te quiero aliviar las cosas dándote una forma más práctica, que es este método. El método de los puntos de corte o los puntos de referencia, en realidad, ya teniendo en cuenta si las raíces son de multiplicidad par o impar. ¿De acuerdo? No te preocupes, vamos a realizar un problema más para que nos quede clara esta idea. ¿De acuerdo? Esto lo elimino. A ver, permíteme un ratito borrarlo. Y por acá he considerado necesario hacer un problema más. A ver, permíteme un segundo, por favor. Listo. A ver, tenemos por acá resolver la siguiente inecuación. ¿De acuerdo? Lo hacemos también paso a paso. Primer paso, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es mandar todo el primer miembro, como habíamos comentado. Este x a la 6, que es mayor grado, lo mantengo en el primer miembro, más x a la 5. Este x a la 4 lo mando a restar. Y el x cubo también, menor que 0. Siguiente paso, le factorizo el término común que es x, con menor exponente, x al cubo. Paréntesis, completo. X cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Esto es menor que 0. Siguiente paso, a lo que esté en paréntesis, vamos a factorizarlo como agrupa. Sí, sí, agrupa. Es decir, x al cubo multiplicado por estos dos los agrupas, los dos primeros. Le factorizas el x cuadrado, te sobra x más 1. Y de los dos últimos le vas a factorizar el menos 1. O le factorizas el signo menos. ¿Menos quién? X más 1. Con esto conseguimos ¿qué cosa? Factor común, ¿no? X más 1 se repite en ambos. X al cubo queda acá. Factorizo el x más 1, que es lo que se está repitiendo. Paréntesis. Sobra x al cuadrado menos, y de acá estaría sobrando solo 1, menor que 0. Profe, puntos críticos, todavía, porque este x cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados. Recuerda que ese x cuadrado menos 1 se separa como x más 1 por x menos 1. Ahora sí, profe, puntos críticos. No, lo que pasa es que todavía debemos juntar al x más 1. Esto sería x al cubo por x más 1 al cuadrado por x menos 1. Ahora sí, ¿se puede hallar los puntos de corte, profesor? Sí, ahora sí. Ya está todo factorizado.
hallemos los puntos de corte o los puntos críticos. Y para eso, cada factor le igualas a cero. Profe, el primer factor x más 1, no. Te estás olvidando de un factor, el x. Claro, se repite 3 veces. Y en factorización lo hemos visto. Este x es un factor igual a la 0. X0 es un punto de corte. Siguiente. El x más 1 le igualas a 0 menos 1. El x menos 1 le igualas a 0, sería x igual a 1. Atento, tenemos un punto en el cual nuestra curva va a rebotar. O sea, una raíz, un punto de corte que va a tener paridad. O sea, una raíz de multiplicidad par. ¿Y este quién es? El menos 1. Este menos 1 viene de un factor cuyo exponente es 2, par. Profe, acá es 3, que no pasa nada. Cuando es impar o cuando se repite una vez, nos da igual. La curva sigue su trayectoria. Cuando es par es donde tienes que tener mucho cuidado. Listo. Una vez que hemos identificado dónde habrá rebote, empezamos a trazar nuestra curva, nuestra recta menos infinito más infinito, ubicamos de forma ordenada estos puntos, menos 1, 0 y 1. Profe, ¿cómo son esos puntos? Abiertos, cerrados, recuerda que tu problema te lo va a decir, menor que 0. Eso quiere decir que los tres son abiertos. Y abierto en 1. Ahí está. Los 3 puntos son abiertos. Ahora, tracemos nuestra curva empezando desde la derecha y desde arriba. Ojo, ¿hay rebote? Sí, en menos 1. Por lo tanto, va a dar un rebote en este punto. Empezamos en 0 y 1, no hay ningún tipo de rebote. Por lo tanto, continuamos así. De arriba hacia abajo. Sí, vuelve a subir y acá atento, porque en menos 1 se produce el rebote que te había comentado. ¿Rebota dónde? En la misma zona que se estaba dirigiendo. Ya la curva se queda arriba porque no hay ningún otro punto de corte para que pueda bajar. Profe, zona positiva es la que está arriba, zona negativa abajo. ¿Qué zona vas a tomar? Eso te lo dice tu problema. La desigualdad que estás resolviendo te dice que es menor que 0. Menor que 0, profe. Negativo, exacto. Vas a escoger esta zona negativa que, por cierto, es la única. Es la única zona negativa. Por lo tanto, el conjunto solución de dicha inecuación debe estar dada por el intervalo que va desde 0 hasta 1. En 0, ¿cómo es? Abierto. En 1, también es abierto. Profe, cuente al menos 1. No. A comparación del anterior, que acá era un punto cerrado, acá es abierto. Me va a dar igual en realidad, si es que lo opero o no. ¿De acuerdo? Ese menos 1, como es abierto, no se cuenta en realidad. Se cuentan con los puntos cerrados. ¿De acuerdo? Listo. Este debería ser entonces mi conjunto solución. Es más, con esto de la curva y de los rebotes, ya podemos entender prácticamente el porqué de estos casos especiales. Claro, más o menos acá en borrador, supongamos, resolvamos la primera. Profe, puntos de corte. X menos A igual a 0. Ubicas al elemento A. ¿De acuerdo? Ese punto, ¿cómo es? Mayor o igual, cerrada. Va a haber un rebote en A, o sea, la curva viene por acá y debe de rebotar en ese mismo punto. Zona positiva arriba, no hay zona negativa, y como vas a tomar la expresión que es mayor o igual que 0, profe, zona positiva, o sea, esta zona que está por acá con esta otra zona, con este punto. Profe, o sea, toda la recta, por lo tanto, todos los reales. ¿De acuerdo? Claro, con eso ya tú mismo puedes entender esa parte. ¿De acuerdo? A ver, voy explicando nuevamente, ya te lo dejo los demás casos justamente para ti. Vamos respondiendo primero algunas consultas. Por ahí me dice Lenin que por qué no hay un rebote en 0. Recuerda que en 0 es una raíz de multiplicidad impar. Cuando se repite una vez, como el 1, o cuando se repite una cantidad impar de veces, es lo que habíamos visto en la parte del método, que está por acá. Cuando es simple o cuando es impar, la curva simplemente va a seguir su trayectoria. No hay ningún tipo de rebote. El rebote únicamente se dará cuando la raíz es de multiplicidad par. Por lo tanto, acá puede ser exponente 3, 2021, 1015, qué sé yo, impar.
La cuestión es que el único rebote se va a dar con las raíces de multiplicidad par, nada más. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la próxima semana, de repente, cuando veamos la parte de inecuaciones de grado superior, vamos a encontrar puros ejercicios en los que podemos encontrar x menos 3 a la 2021, por ejemplo. Eso es finta, porque a las finales lo único que te vas a fijar si el exponente es par o impar, para ver si hay o no rebote. ¿De acuerdo? Listo, no te preocupes. Ojo, hasta acá terminamos la teoría. Sí, con esto terminamos prácticamente la parte teórica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por ahí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para resolverla? Si no, ya seguimos con los ejercicios. Sí, de todas formas me confirman si es que está todo bien. A ver, borramos esta parte. Esto te lo voy a mandar hoy por la tarde, así que no te preocupes. Sería bueno que le des una repasada para que no lo olvides, ¿de acuerdo? A ver, si es que no hay ninguna pregunta, entonces, por favor, revisa esa guía, ¿de acuerdo? Revisa tu guía, la práctica. Si es que hay una pregunta de la semana pasada o de esta semana que te interese resolverla ahora, antes de empezar con los problemas, sería bueno que lo comentes, ¿de acuerdo? Entonces, revisa la guía de esta semana, revisa la guía, revisa la práctica. Si hay un problema interesante por ahí que no sabes cómo resolverlo, entonces lo hacemos por acá. Si es que está todo bien, entonces de todas maneras resolvemos la guía o la que te he dicho. Tenemos bastante tiempo, son 45 minutos que tenemos todavía, ¿de acuerdo? Así que nada, si es que hay algún problema con respecto a esta guía de esta semana o incluso de la semana anterior, que imagino que la has tratado de resolver, te he dado creo que eh, no sé si te hayan dado las claves. De todas maneras sería bueno que tú lo puedas intentar. Si es que hay algún problema, algo que no te haya quedado claro de un problema de la semana pasada o de esta semana que no sepas cómo resolverlo, coméntalo, ¿de acuerdo? Sería bueno para resolverlo ahora. Si no, empezamos con los ejercicios que te comenté, tenía ya elaborado. ¿Sí? Acá es simplemente trucos, ¿no? Cásese por partes. Se resuelve acá por bloques en la 7, por ejemplo. En la 5 es, digamos, algo que debemos ya tener en cuenta. Ese un medio, un sexto, un doceavo, un veinteavo creo que son conocidos. Ese un medio se coloca como uno menos un medio. El un sexto como un medio menos un tercio. El un doceavo es un tercio menos un cuarto. Y luego se forma una tanda telescópica que se va eliminando poco a poco. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a ver, por ahí alguna preguntita, algo que deseen que resuelva rápidamente, sino para pasar a los ejercicios. Sí, a ver, estoy unos segundos para que visualices la práctica, la guía. Si es que no hay nada, continuamos entonces con los problemas. Sobre todo la parte de cuadrática. Yo me voy a enfocar más que todo a las inecuaciones cuadráticas. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, duda? Si no, ya continuamos con los demás problemas, pues. Ay, qué frío. Sí. ¿Todo bien entonces? ¿No hay ninguna pregunta con respecto a la guía? Sería bueno que ustedes lo intenten al final, ¿de acuerdo? O sea, cuando estén practicando por la tarde, sería bueno que lo intenten. No es complicado. Todo lo que estamos viendo ahí son inecuaciones lineales de primer grado. No es tan complicado. De repente la notación, la forma en la que se escribe puede hacerla complicada, pero tal y como está, mira, la uno es simplemente multiplicar por 12 y se opera con tranquilidad. En la 2 me dicen que ese conjunto de inecuación lineal, entonces el m debe ser 0 para que se vaya el cúbico. No, pero el m debe ser 4 para que se vaya este 4x cubo con este otro 4. El n debe ser 2 para que se vaya con este cuadrático. Y ahí tienes el valor de m y n. Y ahí tienes tu lineal. ¿De acuerdo? No es tan complicado en esa parte. En la 5, por ejemplo, se resuelve por par. No, pero se resuelve con los artificios que ya te había enseñado la semana pasada. Por ejemplo, le resto 1 y lo divido entre menos 2. Al y, ya sabes, a la vez se resuelve por bloques. Los dos primeros, los dos últimos se intersectan. Una vez que tienes A y B, los unes. Es laborioso nada más. ¿De acuerdo? Listo.
Bien, si no hay ninguna pregunta, perdón, no he activado el chat, por eso no he visto de repente. Si es que no hay ninguna pregunta, entonces, todo bien, lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Ya eso queda para ti. Vamos con los ejercicios que están por acá, ¿te parece? Mm, a ver, yo recomendaría, yo recomendaría trabajar a partir de la 4, que son inecuaciones de grado superior. Aunque si quieres ver de repente una inecuación de primer grado, por ejemplo, podríamos hacer la 1. Sí, es más, ya, vamos a hacer la 1, ¿de acuerdo? Para ver algo de inecuación de primer grado. A ver, por acá. Acá me ha salido el signo del sol les ha salido en ese negativo. A ver, ya bueno, no pasa nada. Vamos, esto de acá lo copiamos y lo llevamos para la pizarra, a ver. Claro, no te preocupes, la semana pasada no les pasé. A ver, déjame revisar. La semana pasada, creo que sí les pasé. Igual lo voy a hacer esta semana, así que descuiden. La semana pasada, si ustedes han revisado bien el material, déjame verificar. École. Acá lo que me gusta acá, y ese es en buena hora lo hace el tutor, de verdad, felicitaciones por eso en realidad, es que acá tienes prácticamente todo en uno solo. Acá está la guía, está la parte teórica, está el solucionario, está, por cierto, los problemas que te he comentado y está el video de clase. ¿De acuerdo? El tutor acá, uf, óptimo trabajo. ¿De acuerdo? Los otros les da igual, lo suben en cualquier lado, sinceramente. Mira, acá justamente había subido los problemas, que si bien es cierto no hicimos todos, pero de todas maneras creo que en la solución te mandé prácticamente la resolución de todos los problemas. ¿De acuerdo? Igual, esta semana también voy a hacer lo mismo. Te voy a mandar la solución. Espero poder resolverlo porque con tiempo me queda corto el tiempo. Voy a tratar de resolverlos, pero de todas maneras voy a enviar la solución de los problemas que haga y aparte el material que justamente estás viendo, ¿no? Como ves, había resuelto el problema 2 que no lo hicimos por acá. También habíamos considerado resolver, por ejemplo, el problema 3, acá el 4 que sí lo hicimos en clase, si no me equivoco. No, el 4 no. Hicimos el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Entonces, acá están las soluciones. Yo trato de hacer en la medida de lo posible lo que pueden tener, lo que no encontramos en la guía, de todas maneras. Es un plus que de repente lo hacemos acá y no de repente en otros lados, en otros cursos de repente. Así que no te preocupes que esta guía, tal y como está, vamos a resolver algunos cuantos y luego te la voy a mandar. Así que descuida. Listo, sin más, vamos con la resolución de esos problemas, al menos unos cuantos. Tenemos al menos poco menos de, ¿cuánto? De 40 minutos para resolver. A ver, espérate un segundo. Esto vamos a colocar por acá. Le aumentamos un. Lo copiamos. Perfecto. Vale. Listo. Vamos con este problema número 1, ¿de acuerdo? Este va a ser el primer problema de inecuaciones lineales, me parece, si es en orden. Y de ahí me voy a enfocar en realizar la de inecuaciones de segundo grado, para ver lo del tema de la curva y todo eso. ¿Ya? Ya la próxima semana, si se vuelve a repetir, si es que hay clase, porque es 29, entonces es feriado, técnicamente no debería haber. Pero si es que hay, de repente vamos a resolver inecuaciones de grado superior. De todas maneras, igual vamos a hacer ese punto. Y ahí, para eso debes tener claro la parte teórica de lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Lo del punto de la curva, cuando hay rebote, no. Empezamos. A ver, esto lo vamos a cambiar de color negro, esto está en modo lápiz, perfecto. Me dicen, el administrador de una empresa debe decidir si se deberán producir sus propios empaques que la empresa ha estado adquiriendo de proveedores externos. ¿A cuántos soles? A un sol 10 cada uno. Ya, a ver, la situación es la siguiente. Por lo visto, una empresa está decidiendo si adquirir o no estos empaques. Por el momento, la empresa está adquiriendo los empaques por medio de otra empresa, de acuerdo, de un proveedor externo. Y esos empaques los consigue a un sol 10 cada uno. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Siguiente. Me dicen que la fabricación de los empaques incrementaría. Ya, mira. Acá ya me están dando una opción
en la que la misma empresa, para ya no conseguir empaques por su proveedor externo, lo van a realizar ellos mismos. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya implica otros costos, así que vamos a ver. Me dicen, la fabricación de los empaques incrementaría los costos generales de la empresa en 800 soles. Y al mes, obviamente. Y el costo de material y de mano de obra sería de 60 céntimos por cada empaque. A ver, entonces tenemos dos casos. El primer caso, lo que me preguntan, ¿cuántos empaques mínimo? Ya, mira, el primer caso vamos a considerar si los empaques los consigue por los proveedores externos. ¿De acuerdo? Los proveedores externos. Luego vamos a evaluar la posibilidad de que ellos mismos lo hagan, o sea, la misma empresa. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La misma empresa. Lo que vamos a evaluar es la misma empresa. Lo que vamos a evaluar es que si nos conviene utilizar los proveedores externos o nosotros o la misma empresa hacerlo por su cuenta. Ya eso implica los datos que vamos a tener, ¿de acuerdo? Por el momento sabemos que si lo realiza o en realidad los compra por los proveedores externos, el costo es de un 1,10 por cada empaque. O sea, el costo unitario, vamos a ponerle, el precio unitario de cada empaque es de 1,10 sol. Listo. Ahora, para la empresa vamos a tener lo siguiente. ¿Qué cosa? La fabricación de los empaques incrementa los costos generales de la empresa en 800 soles al mes. Y el costo de material y la mano de obra es de 60 céntimos por cada empaque. A ver, tenemos entonces un costo fijo mensual que es de 800 soles. Esto ya es analizando si la empresa decide hacerlo por sí misma. Entonces hay un costo fijo mensual que es de 800 soles. ¿De acuerdo? Y además me mencionan de un costo de material y de mano de obra, que es 60 céntimos por empaque, por unidad. Entonces, hay un costo unitario, ¿de acuerdo? Que es variable, pero que es de 60 céntimos, ¿de acuerdo? Que es de 0,60 céntimos por unidad. Ahora, ¿qué me dicen? Por cada empaque. ¿Cuántos empaques como mínimo deberá producir la empresa al mes? O sea, todos estamos trabajando al mes para justificar la decisión de fabricar sus propios empaques. Ahí, ya. Mira, entonces, nos pide justamente la cantidad de empaques. O sea X, la cantidad de empaques. Es más, esta cantidad debe ser la cantidad de empaques producidas. A ver, para X, que es la cantidad de empaques producidas en la opción 1, tendríamos que el gasto, ¿cuánto sería? O sea, el costo total, digamos. El costo total sería 1,10 por X, ¿de acuerdo? Claro, en la primera opción es simplemente comprarlo por el proveedor externo. Acá ya te evitas gastar la mano de obra, material y todo eso. Para la segunda opción, supongamos que se fabrican esas X unidades que se desea. O sea, ¿cómo sería el costo total para la parte 2? Esta es la parte 1 y a ver, y este es para la parte 2. El costo total sería, primero, hay 800 soles que dice que son fijos, según el problema nos dice. El problema nos dice que son 800 fijos. Ahora, también vienen a ser 0,60, o sea, 60 céntimos por empaque. Eso es material y mano de obra. O sea, a este costo fijo debo de añadirle los 0,60 que me cuesta cada empaque, o sea, por X. Por MS en que la D, vamos a verificar. Entonces, con esto ya prácticamente tengo el costo de la opción 1 y de la opción 2. ¿Cuál es la desigualdad acá, profesor? Nos dicen cuántos empaques como mínimo debe producir la empresa para justificar la decisión de que la empresa
que la misma empresa lo haga. Esto en desigualdad, ¿qué quiere decir? Que el costo de la primera opción, o sea, de los proveedores externos, con respecto al costo total de realizarla la misma empresa, ¿quién debe ser mayor respecto a quién? Ojo, la idea es que los costos, acá, que la empresa debe justificar la decisión de hacerlos ellos mismos. O sea que me conviene, o sea, le conviene a la empresa hacerlos ellos mismos. Por lo tanto, el costo, ¿quién debe ser el menor de todos estos? Pues el segundo caso. Claro. Entonces, la inecuación vendría a ser esto de acá. Claro, si yo tengo costos menores, ¿de acuerdo? Si yo tengo costos menores, o sea, realizándolo yo como empresa, obviamente me conviene hacerlo por mi cuenta, que mandándolo comprar por los proveedores externos. Esta es la inecuación. El problema no te lo dice de forma literal, obviamente, pero analizando justamente el texto, lo que yo llego a entender es que obviamente los costos de los proveedores deben ser mayores, no me conviene, ¿de acuerdo? Que los costos que yo obviamente obtengo a partir de que la empresa misma realiza los paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente acá está la inecuación. Debería ser el costo total 1,10 por x es mayor que 800 más 0,6x. Esto lo mando a restar, 1,10 menos 0,6 es 0,5x mayor que 800. Este es un medio. El un medio, el 2 lo mandas a multiplicar y sería x mayor que 1600. Perfecto. O sea que con esto obtengo que si la cantidad de empaques producidos son mayores que 1600, 1601, 2, 3 en adelante, a la empresa le conviene fabricar sus empaques porque les va a costar menos. Para cantidades menores a 1600, a la empresa más bien le conviene comprarlos por su proveedor externo. Eso es lo que yo debo entender. El problema me dice cuántos empaques como mínimo debe producir la empresa para justificar la decisión de fabricar sus propios empaques. O sea, que los costos sean los menores con respecto a esto. Esa era la inecuación. Para eso, el X debe ser cantidades mayores que 1600. Como me preguntan acerca de la cantidad mínima de empaques, debo entender que debe ser 1601 la cantidad mínima. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el problema, si bien es cierto, no me daban la inecuación de forma directa, pero yo la puedo obviamente entender a partir de lo que me pregunta el problema. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con otro. Me voy a saltear un poco a esos problemas que están por acá, al 3, al 2 y al 3, porque lo que quiero hacer es esta parte, justamente lo de inecuaciones, ¿de acuerdo? Quiero hacer un poquito de lo que es inecuaciones de segundo grado. Para esto nuevamente copiamos esto y lo llevamos para la pizarra. A ver, sería colocarlo acá, sin espacio, sí. Vamos con este acá. A ver, siguiente. En la 4 nos dicen, Liliana desea colocar alrededor de una fotografía de su familia cuyas medidas son 20 de ancho y 10 de largo en un marco de vidrio, creo que está el carro confundido en el texto, un marco de vidrio de ancho constante. A ver, la situación es la siguiente. Liliana va a tener una fotografía, ¿de acuerdo? La cual va a desear enmarcar, le va a colocar un marco de vidrio alrededor, ¿de acuerdo? Las longitudes son 10 de largo, perdón, 20 de ancho y 10 de largo. Ya, o sea, sería así. Permítame un segundo. A ver, a ver, listo. Serían 20 de ancho y 10 de largo, ¿de acuerdo? Ahora, me dicen luego que el marco del vidrio debe tener un ancho constante. Ese ancho constante lo vamos a interpretar como el grosor del marco. Debe ser uniforme, o sea, el mismo para todos los lados. O sea, si el ancho, por ejemplo, o el grosor acá es 3, acá también deberá ser 3 y 3 y 3. Si es 2, en todos lados es 2. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Con esto me dicen que el ancho de ese marco va a ser constante. Es uniforme, es el mismo tanto para el largo como para el ancho.
Para lo cual dice que Liliana debe utilizar por lo menos, acá está la palabra clave para ver la parte de desigualdades, para lo cual Liliana debe utilizar por lo menos 216 centímetros cuadrados, me hablan de área, de vidrio. O sea que esta región que voy a sombrear, que es de vidrio, justamente voy a tener que colocarlo como una desigualdad. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a poner más ordenado, ¿de acuerdo? Vamos a estructurar mucho mejor la situación. Por acá vamos a colocar la fotografía, supongamos que es de esta dimensión. A ver, permítanme un segundo, vamos a colocar por acá, listo. A ver, ya, creo que está bien por acá. Ya está. Supongamos, esta es la fotografía. En esta fotografía cuyas dimensiones son 10 de cuánto, 10 de 20 de ancho, o sea, en este caso su ancho debería ser 20, esto es 20 centímetros, y de largo tendría 10 centímetros. Esa es la fotografía. Ahora, esa fotografía Liliana va a enmarcarla, ¿de acuerdo? Sí, la va a acercar con un marco de vidrio de ancho constante. O sea, el grosor alrededor del largo y el ancho es el mismo. Entonces vamos a dibujar ese marco que más o menos puede ser así. A ver, por acá. Así, de esta manera. Espero que no quede uniforme. Y por acá. Ya listo. Ahí está el marco. ¿De acuerdo? Como te estaba comentando, ese marco va a tener una propiedad, la cual dice que el ancho va a ser el mismo para todos. Es decir, si esta región, este ancho es X, para todos es X centímetros, obviamente. Este ancho también debe ser X centímetros. Para los dos, ¿de acuerdo? Abajo también lo mismo y acá al costado igualito. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que me están hablando de que el área de dicho marco debe ser de por lo menos 216 centímetros cuadrados. Ojo, el área de ese marco es esto lo que voy a estar sombreando, esta parte. ¿Sí? Esto de rojo vendría a representar el área de dicho marco de vidrio. Ya está. Esto de rojo y lo que voy a señalar con A de área debe ser el área únicamente del marco de vidrio. Ahora, para conseguir la desigualdad, justamente voy a interpretar lo que me dice el problema. Dice que esa área A debe ser ¿qué cosa? Esa área debe ser de por lo menos. O sea, ¿cómo debe entender ese por lo menos? Esa área debe ser respecto a 216, debe ser por lo menos. ¿Cómo puedo interpretar eso como desigualdad? Profe, esa área debe ser de por lo menos, o sea, mínimo. O sea, el hecho de que sea de por lo menos o mínimo, debo entender que el área debe ser mayor o incluso puede ser igual que 216. Exacto. Justamente lo que se me ve por ahí. Con esto el problema se acabó. Ya encontré mi desigualdad. Ahora, el detalle es, profe, ¿cómo hallo esa área? Tienes varias formas. ¿De acuerdo? Tienes varias formas. Puedes partir, por ejemplo, esa sección de rojo en 4 partes. Creo que lo más conveniente es, ¿te parece hallar el total? O sea, la fotografía con cuadro y restarle el área de la fotografía, cosa que obtengo alrededor. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer eso. Entonces, para hallar esa área de rojo, le voy a quitar el área del total, todo. A eso le voy a restar el área de la fotografía. El área del total, ¿quién sería? Pues las dimensiones ya no serían 10 ni 20. Más bien, ahora las dimensiones voy a tener que agregarle qué cosa. Ese grosor, pues. Sí, porque para esta parte, para lo que está acá abajo, esta longitud debe ser 10 más x a la derecha y x a la izquierda serían 10 más 2x. ¿De acuerdo? De la misma forma, acá también tendríamos lo siguiente, la longitud o mejor dicho, este ancho ya no debería ser 20, sino es que tendríamos más bien x arriba y x abajo, por lo que nuestra longitud o nuestro ancho sería 20 más 2x esta vez. ¿De acuerdo? Ahí están cambiando las longitudes. Esto lo vamos a colocar por acá. A mayor o igual que 216. Y empezamos. Vamos a logrando, ¿de acuerdo? En la fotografía con el marco. La fotografía debe ser 10 más 2x
su largo multiplicado por su ancho, 20 más 2x. A esto le vamos a restar o le vamos a quitar el área de la fotografía, que es 10 por 20, 200 centímetros al cuadrado. Esto es mayor o igual que 2,16. Para no operar mucho, voy a simplificar 2 del primer factor. Si le simplifico 2, me quedaría 5 más x. Ordenándolo, x más 5. Del otro voy a hacer el mismo. Le factorizo un 2. Te queda 10 más x. Lo ordeno, x más 10. Este menos 216 menos 416. Esto es mayor o igual que 0. Y acá le voy a sacar cuarta. ¿De acuerdo? Sácale cuarta, mira. Sería mitad, mitad, es decir, cuarta. Sácale cuarta acá, no sé cuánto me está quedando. Me quedaría x más 5 multiplicado por x más 10. ¿Cuánto sería la cuarta de 416? ¿Es 104, puede ser? Sí. Menos 104, mayor o igual que 0. Sí, perfecto. Operamos, si es que hay alguna observación con la parte de las operaciones, me hacen saber. Acá término común, x al cuadrado, 5 más 10 más 15x, y 5 más 10 más 50. A esto le vamos a restar 104 y esto debe seguir siendo mayor o igual que 0. X al cuadrado más 15x, 50 menos 104 menos 54, mayor o igual que 0. Aspa simple, ¿tendrá aspa simple esa expresión? Yo diría que sí, 54, 18 y 3. No, más de 18 y 3 porque con 6 y 9 deben ser, mira, sería 6 y 9 si yo hubiese sido OSI, menos 9 y menos 6. O perdón, más 9 y más 6. Pero acá es negativo. Y creo que lo más conveniente es transformarlo como 18 y 3. A ver, verifiquen, de repente me estoy confundiendo. A ver, este de acá sería así. Sí, ya, a ver. Serían 18 y 3. Sería más 18 y menos 3, creo. Sí, está bien. Claro. No, no te preocupes. A ver, que también se me puede pasar a mí. A ver, sería x más 18 multiplicado por x menos 3. Mayor o igual que 0. Ahora sí, puntos de corte. Nuestros puntos de corte serían cada factor igual a 0, menos 18 y 3, es decir, nuestras raíces. Esto de acá lo llevamos a nuestro gráfico, aunque con la práctica ya esto es obvio, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, por ser la primera vez que estamos realizando el tema, paso a paso mejor. Menos infinito, más infinito, ubicamos nuestros puntos de corte o nuestras raíces de forma ordenada, menos 18, 3, mayor o igual, quiere decir que estos puntos son cerrados, los dos. La curva no hay ningún tipo de rebote, es una ecuación cuadrática, así que empieza de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Está por arriba, esto sube por acá. Zona positiva arriba, zona negativa abajo. El problema nos dice que tenemos que escoger la zona que es mayor o igual que 0. Esta zona que está por acá, unida con esta otra zona. Por lo tanto, los valores de x están en el intervalo desde menos 18, perdón, desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 18 cerrado. Esto lo tenemos que unir con la parte que va desde 3 hasta más infinito. Profe, pero ahí no hay algo curioso. Sí, lo que sucede es que el x recuerda que es longitud. Y además estamos hablando de una longitud mínima. Entonces, debemos entender además que el x debe ser ¿cómo? Debe ser mayor que 0. Claro, es que es longitud. No puedes tener longitud negativa. Por lo tanto, debemos encontrar un intervalo que cumpla que el x sea mayor que 0 y que el x esté entre estos dos intervalos. Ya eso lo compruebas tú luego. Cuando tú verificas que estos dos se verifiquen al mismo tiempo, te quedará que el x debe pertenecer al intervalo de 3 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Es lo que se deben cumplir los dos al mismo tiempo. Recuerda que el x, ¿por qué mayor que 0? No es que se me haya dado la gana, sino es que el x es una longitud. No puedes tener longitud negativa, como menos 18, menos 20.
Entonces debemos asegurar que los valores de x deben ser positivos. Para eso, la única zona positiva está en este intervalo, de 3 a más infinito. El problema que me pregunta, determine la longitud mínima que tendrá dicho ancho, el grosor. ¿De acuerdo? El ancho, entonces, como mínimo, el x, el mínimo valor que debe tomar, entonces será 3. Y como todo estaba en centímetros, debería ser 3 centímetros. En este caso debería ser, justamente como nos dicen por ahí, la C. ¿De acuerdo? Es directo. Listo. Si es que no hay ninguna pregunta, vamos con unos ejercicios más. Como vamos en tiempo, nos queda 15 minutos. Creo que podemos hacer hasta 2 problemas. ¿De acuerdo? A ver. Vamos por acá. Este vamos a ocultar. Vamos con otro problemita. Vamos con la 5. Lo llevamos para acá. Listo. Vamos con la 5. Me dicen, rápidamente, al menos para hacer otro problema más. Dicen, el número de días que Jocelyn debe tomar 12 miligramos de cierto medicamento coincide con la suma de los cuadrados de los elementos enteros de m intersectado con n. Para eso, tenemos que ver quién es m y n. M y n al parecer son intervalos que van a estar dados por lo siguiente. M es el conjunto que representa a todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que el x al cuadrado es menor o igual que 9. Lo mismo con n. Lo que haremos es primero conseguir los intervalos m y n, lo intersectamos y luego vemos lo que nos están pidiendo respecto a eso. ¿De acuerdo? Entonces, por acá vamos a trabajar a m. M dice que es igual al conjunto que está dado por todos los números x que pertenecen a los reales, tal que deben verificar que x al cuadrado es menor o igual que 9. Profe, ¿cómo se resuelve eso de ahí? ¿Raíz cuadrada? No. Es una ecuación cuadrática. Como ya te comenté, las inecuaciones cuadráticas se resuelven al menos en los primeros pasos como una ecuación cuadrática normal. El 9 lo mando a restar, x cuadrado menos 9 menor o igual que 0, diferencia de cuadrados lo factorizo, x más 3 por x menos 3, menor o igual que 0, y ubico los puntos de corte, las raíces, los puntos críticos. Los puntos de corte deberían estar dados por los elementos menos 3 y 3. Ahora, ¿qué hago? Esos puntos de corte los ubicamos rápidamente en nuestra recta numérica. ¿De acuerdo? Sería desde menos infinito más infinito por acá. Ubicamos al menos 3 y 3. Profe, ¿cómo son esos puntos? ¿Abiertos o cerrados? Tu desigualdad te lo dice, menor o igual. Entonces, cerrado en menos 3 y cerrado en 3. Empezamos con la curva, no hay ningún tipo de rebote, va de izquierda a derecha, así que de frente. Por acá y vuelve a subir. Profe, ¿qué zona tiene que tomar? ¿Positiva o negativa? Recuerda que eso siempre te lo dice tu problema. Arriba, zona positiva, abajo, negativa. El problema te está diciendo que tu expresión es menor o igual que 0. Ah, profe, negativa. Entonces tienes que tomar la única zona negativa, que es la que estamos sombreando. Por lo tanto, el conjunto solución, los valores de x, es decir, m resulta ser el intervalo que va desde menos 3 hasta 3, en ambos extremos cerrados. Mira, ya encontramos m. Vamos a hacer ahora lo mismo, ¿para quién? Para n. N me dicen que es el conjunto dado por todos los x que pertenecen a los reales, de manera tal que se cumple ¿qué condición? X al cuadrado mayor o igual que 4. Debemos encontrar todos los números reales que al elevarlos al cuadrado son mayores o iguales que 4. De la misma forma lo desarrollamos con una inecuación cuadrática normal. Profe, lo mando al otro lado, menos 4 mayor o igual que 0, diferencia de cuadrados, x más 2 multiplicado por x menos 2, mayor o igual que 0. Ubicamos a esos dos puntos ahora en nuestra recta numérica. Para eso, recuerda que hallamos nuestros puntos de corte o nuestros puntos críticos, menos 2 y 2, y posteriormente los ubicamos en la recta numérica de forma ordenada. A ver, colocamos por acá, este es menos infinito,
más infinito. No me vayan a decir que es de menos 2 a 2, profe. No, no, no. Acá ocurre lo contrario. Menos 2 hasta 2. Esos dos puntos, ¿cómo son? Abiertos, cerrados. Eso depende de tu signo. Mayor o igual. Perfecto. Cerrado en menos 2 y cerrado en 2. Y ahora sí, trazamos nuestra curva. No hay rebote, así que empezamos. De arriba hacia abajo, vuelve a subir. Para. Zona positiva arriba, negativa abajo. ¿Qué zona vas a tomar según el problema? Te dice que esta expresión es mayor o igual que cero. Profe, eso es positivo. O sea, esta zona, que por cierto no es la única, sino también esta otra. Ya está. Entonces, el conjunto solución, es decir, los valores de x, en otras palabras, el intervalo n, o mejor dicho, el conjunto n, está dado por el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2 cerrado. ¿Unido con cuánto? Con 2 cerrado hasta más infinito positivo, que es abierto. Listo, ya tenemos a m y ya tenemos a n. Por lo tanto, ya podemos hallar la intersección. Sí, y lo hacemos por acá. Hallamos la intersección de m con n. M intersección n. Hallemos justamente ese intervalo. Para eso, ¿lo puedes hacer mentalmente? Sí. Si no lo puedes hacer todavía mentalmente, pues sería bueno que te ayudes con el gráfico. O sea, dibujas una recta numérica en la cual vas a colocar los dos intervalos, m y n. Por ejemplo, hace un momento hemos resuelto el intervalo de menos 3 hasta 3. Lo dibujamos de forma, usando el lexema rectangular, ¿no? De menos 3 hasta 3, así. Hasta este punto 3, de esta manera. Y el otro nos salía desde menos 2 hasta 2, así. No, perdón, de menos infinito hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Así. Listo. A ver, para menos 3 era cerrado en menos 3 y cerrado en 3. Para el otro que era desde menos 2 y 2, desde menos infinito hasta menos 2 cerrado y de 2 cerrado hasta más infinito. Bueno, lo que te voy a pedir es, obviamente, para hallar la intersección, es fijarte dónde están los dos colores al mismo tiempo. Y si te estás fijando bien, la intersección se da en dos zonas. ¿Sí? La intersección de M y N se está dando en dos zonas. ¿Dónde? La primera zona va desde menos 3 hasta menos 2. En ambos extremos, cerrado. Y esto lo vamos a unir con la otra intersección, que va desde 2 hasta 3. Y estos dos también son cerrados. Ya está. Ya hallamos la intersección M y N. ¿Qué nos pregunta o qué nos pide el problema? Nos están hablando de qué cosa. A ver, rápidamente para acabar. Dice que el número de días que Jocelyn debe tomar 12 miligramos de cierto medicamento coincide con la suma de los cuadrados de los elementos enteros de M intersectado con N. Ya, la suma de los cuadrados de los elementos enteros de M intersección N. Ese es el número de días. El número de días que está tomando justamente ese medicamento debe estar dado por la suma de cuadrados de los elementos enteros. ¿Qué elementos enteros hay acá? El menos 3 al cuadrado. Luego el menos 2 también al cuadrado. Dicen suma de cuadrados. No está menos 1, no está 0, tampoco está 1. El que sí está es 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. La suma de cuadrados de los elementos enteros es equivalente al número de días. Por lo tanto, ¿de cuántos días estamos hablando? 18 más 8, 26 puede ser. ¿Sí? Todo eso sale 26 si no me equivoco. Eso sale 26. ¿De acuerdo? Salen 26. Por lo tanto, Jocelyn estaría tomando 26 días dicho medicamento. ¿Y cuánto toma cada día? 12 miligramos. ¿Qué me preguntan? Haya la cantidad o indique la cantidad total en miligramos de dicho medicamento que Jocelyn ha consumido al final de su tratamiento. Entonces, si ha consumido 12, a ver, vamos a poner acá el total. El total debería ser, si obviamente cada día estaría consumiendo 12 miligramos. Y esto lo va a consumir por una cantidad de días equivalente a esta suma de cuadrados que he encontrado y es igual a 26. El total debe ser la multiplicación. 12 por 26 sería 10, 2, 60, 20, 50, 312 puede ser. ¿Sí?
312 miligramos, si no me equivoco. 312. La clave sería, perfecto, la C. ¿De acuerdo? Sería casa. Listo. ¿Nos queda cuánto? Nos queda 5 minutos. Ya, a ver, ¿la hacemos o no? A ver, creo que sí. Lo ocultamos. Vamos con un problemita. Vamos con la 6. Con esta terminamos. Vamos con este último. Lo hacemos por acá. A ver, ya, listo. Vamos con la número 6 por acá. Nos dice, el siguiente cuadro muestra la información de uno de los artículos ofrecidos por la empresa Tint. A ver, en ese cuadro veo que nos dan un artículo, el cual es un chip, el chip Tint 4, y los datos son el precio de venta unitario y el costo por X unidades. Sigamos leyendo, nos dicen cuántas unidades de este artículo deberán venderse para que la utilidad no sea menor a $2.500. Ya, a ver, esta palabrita ya creo que nos dice qué hacer. Nos hablan de qué cosa, de la utilidad, ¿de acuerdo? Y para hallar esa utilidad necesitamos hallar nuestro ingreso y nuestro costo. Esos ingresos y costos, por lo visto, lo voy a utilizar de acá. Así que vamos a desmenuzar este cuadro. Dice el costo por X unidades, entonces lo que voy a entender es que X, ¿qué representa? El número de unidades, ¿de acuerdo? Estas son las unidades, que si mal no recuerdo, la semana que hicimos ecuaciones te había comentado, el problema no nos dice que las unidades que se producen se venden, y es lo que nosotros debemos asumir. Este X son las unidades que vamos a producir, las unidades producidas, ¿de acuerdo? Y también estas unidades que estamos produciendo, también las vamos a vender. Son las unidades producidas y vendidas. Entonces, si el problema no nos dice algo acerca de eso, nosotros debemos asumir que todo lo que producimos lo vendemos para analizar nuestro caso. Esto te lo había comentado en un problema, creo, en la parte de ecuaciones. Listo. X entonces representa las unidades producidas que fabrico y las unidades que vendo, para evitar, digamos, algún tipo de pérdida así. Ahora sí, vamos a hallar entonces, como queremos la utilidad, empecemos por el costo, ¿de acuerdo? El costo total. Para hallar el costo, debemos realizar ¿qué cosa? A ver, el costo dice que es por X unidades, ¿de acuerdo? Este es un costo total, entonces. Claro, es que ya depende de X, como notas. Si me hubiesen dicho que este era un costo unitario, ya era diferente. Este me dicen que es el costo por las X unidades que se producen, que se fabrican. Entonces, el costo debe ser de 650 más 5X. Profe, multiplicado por X, ¿qué son las unidades? Que no, porque me dicen que es el costo por las X unidades, el costo de fabricar esas X unidades. Ahora, ya tengo el costo. Mi siguiente trabajo sería hallar el ingreso. Y recuerda que el ingreso es netamente lo que obtienes a partir de las ventas. Y acá en el cuadro me dicen, me dan como dato el precio de venta, ojo, unitario, por la unidad del chip. Entonces, si el precio de venta unitario es de 200 menos 3X, y en el problema estamos asumiendo que se han fabricado X y que también se han vendido X unidades, esto lo debo de multiplicar por X. Profe, ¿por qué en el anterior no? Recuerda que en el anterior te hablan del costo no unitario, te hablan del costo por ya las X unidades. En el otro, para el ingreso te hablan del precio de venta unitario por unidad. Entonces, ya tengo mi costo, tengo mi ingreso, por lo tanto, para hallar la utilidad, ¿qué es lo que haces? Restar el ingreso menos el costo. Y se acabó. Entonces tendríamos la función utilidad, ganancia o beneficio sería el ingreso, aplica distributiva, 200x menos 3x al cuadrado, y a esto le vamos a restar el costo, que está dado por 650 con menos y menos 5x luego, ya cambiándole de signo a todo. Operamos, la utilidad sería menos 3x al cuadrado
200x menos 5x más 195x menos 650. Ya tenemos a nuestra función utilidad, ¿de acuerdo? Ahora, es momento de utilizar justamente la desigualdad. El problema me dice, ¿cuántas unidades de este artículo se deberán vender para que la utilidad sea no sea menor? A ver, ¿cómo puedo escribirlo con desigualdad? X, la utilidad U, tiene que ser no menor. ¿Cómo podría interpretar eso? Para que la utilidad no sea menor a 2.500. Profesor, que no sea menor quiere decir que es mayor o que también puede darse el caso que sea igual. ¿Que quién? Que esos $2.500. Ahí está la desigualdad. Lo operamos rápidamente. ¿Quién es la utilidad? Menos 3x al cuadrado más 195x menos 650 mayor o igual que 2.500. Lo mandamos todo al primer miembro, menos 3x al cuadrado más 195x menos 650 menos 2.500 menos 3.050, si no me equivoco. Ahí me ayudan a operar, por favor, si es que me estoy equivocando en algo. Voy a hacer dos cosas. Esto de acá lo multiplico por menos y le voy a simplificar o le voy a sacar tercia a todo, ¿de acuerdo? Sería x al cuadrado menos 65 más ¿cuánto? Entre 1050 entre 3, 3050, en 1050 puede ser. Sí, me ayudarían bastante si me ayudan con esta parte operativa. Si me estoy equivocando, me hacen saber, por favor. ¿De acuerdo? Listo, si es que no me estoy equivocando, creo que está todo cuadrando ahí. Aspa simple tendrá XX 1050, 35 y 5. ¿Puede ser? No, 35 y 30. Menos y menos. 5, sí está todo bien. Perfecto. ¿Cumple el aspa? Sí, verificado. Los factores serían ¿quiénes? X menos 35, ya terminamos, por X menos 30. Ojo, menor o igual que 0. Puntos de corte. Estos puntos de corte están dados justamente por los números 30 y 35. ¿Qué hacemos rápidamente? Esto ya lo hago en borrador, ¿de acuerdo? Porque ya estamos con el tiempo. Sí, lo hago en borrador, ya luego lo pasaré limpio. Se ubican primero en los puntos 30 y 35. Ambos serían cerrados. La curva viene de esta manera. Zona positiva, negativa abajo. Vas a tomar que la expresión es menor o igual que 0, esta zona. O sea que el X debe estar entre 30 y 35. Por lo tanto, para que tu utilidad sean mayores o iguales, o en realidad no sean menores o no menores a $2.500, deberías de estar produciendo y vendiendo 30 a 35 unidades, que la clave en este caso sería la D. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con esto nos quedamos. No sé si la próxima semana haya clase. De todas maneras, voy a tener preparado un material por si la clase que tenemos son problemas básicos. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Sin más, ya me estoy pasando. Tengo clases con otro salón. Así que nada, agradecer la atención prestada y ya nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, practicar ese material. Sabe que cualquier duda pueden consultarlo por un comentario en el Classroom o la próxima semana. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Nada, agradecer la atención prestada y nos vemos el próximo martes. Cuídense. Chao, chao.